usted para escuchar? ¿Ah? Jesús retaba a sus oyentes y decía, el que tenga oídos para oír, la palabra de Dios dice que en los últimos días la gente tendrá comezón de oír. Le va a molestar escuchar el evangelio, la palabra de Dios. Es increíble cómo la gente escucha y pone sus oídos a tantas doctrinas extrañas. De verdad, las doctrinas orientales están llenando el mundo. Llenando el mundo. Con tanta doctrina extraña. Y uno dice, bueno, y la gente tan inteligente, no tiene nada que ver la inteligencia con la idolatría, ¿eh? No crea que los idólatras son los tontos, o no inteligentes, o no preparados. No, la gente bien preparada es idólatra. Porque cuando alguien no tiene luz en su entendimiento espiritual, está perdido. No es por coeficiencia intelectual, hermanos. No crea que es por ahí. Así que el que tiene oídos es porque Dios le ha dado esos oídos, ¿verdad? Dios le ha dado esa capacidad de oír, de entender, de discernir. Y el libro de los Hechos, hablando de visión, capítulo 4, leímos en el versículo 32 al 37 cómo era la acción, la actividad diaria de la iglesia. Y el verso 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabe, hermano? Usted está cubierto por la gracia de Dios. Pero ¿qué habrá aparte de gracia, abundante gracia? ¿O sobreabundante? Porque Malaquías dice, pruébame en esto y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es decir, para recibir y para repartir. Eso es sobreabundar, ¿verdad? Para llenarme y para repartir. Así. Y repito, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de que Jesús había resucitado. Y no como decían que alguien había robado el cuerpo, que alguien lo había escondido por ahí, que andaba un doble y un triple y andaban como 10 apareciéndose diciendo que era Jesús. No, Él resucitó, como lo había dicho, Él resucitó. Esa es la confianza, es la verdad la cual nos sostiene y nos mantiene en los caminos de Dios, hermano, porque si Él nos resucitó, todo lo que hagamos es vano. Mira la importancia de creer en un Cristo resucitado. Y como resultado de que ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús con poder, lo que hacía Dios es que derramaba abundante gracia sobre ¿quiénes? Todos. No sobre unos cuantos, no sobre los apóstoles solamente. Dice que derramaba abundante. Y es que Dios no se mide cuando Él derrama, hermanos. Cuando se derrama algo, ¿usted sabe cuánto se derrama? No. Ni lo puede recoger para medirlo. Dios no nos da gotas, ni a cucharadas. Dios derrama. Dios derrama bendición. Y tenemos que ser conscientes de esa bendición que Él derrama. La semana pasada empecé hablando de esto, que es necesario que la iglesia tenga visión.
Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y de mí. No hablo del piso, no hablo de las paredes, no hablo del techo, no hablo de la cámara, aunque la cámara debe tener visión, ¿verdad? Pero es otra visión. Pero hablo de usted. ¿Qué visión tiene usted para Pan de Vida, hermanos? Hay gente que no tiene ninguna. ¿Y qué va a lograr? Nada. Porque no hay visión. No estoy hablando de sueños. Los sueños se cumplen casi nunca. Y hay gente que anda persiguiendo sueños en vez de tener visión. Pero entienda, los sueños casi nunca se cumplen, gracias a Dios. Pero la visión que Dios da sí se cumple. Sí se cumple. Así que tenemos que tener una visión clara, una visión que viene de Dios, que viene de su palabra. No vamos a crear o inventar una visión como no inventamos la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es, Dios se la dio. Ahora, ¿cómo la cumple? ¿Cuándo la cumple? ¿De qué manera la cumple? Etcétera. Esa es la visión que tenemos. Esa es la visión que tenemos. Y no tanto vamos a tratar de definir visión, que ya lo hicimos un poco la semana anterior, pero sí tenemos que entender cómo es una iglesia cuando tiene visión. Y vimos la primera cosa, es que una iglesia con visión es consciente de que tiene poder. Mire lo que dice el verso 33. Y con gran ¿qué? Poder. Así que por un lado tenemos gran poder y por otro lado tenemos abundante gracia. Ambas de Dios. ¿De dónde venía ese poder? De Dios. ¿Quién les dio ese poder a los apóstoles? Fue Dios. Y como resultado de la acción de ese poder, de ese testimonio poderoso, entonces Dios estaba derramando bendición. Todo el mundo traía un carro nuevo. No, hermano, no hablamos de esa bendición. Cero enfermedad, no estamos hablando de esa bendición. Así que tenemos que hablar de otro tipo de bendiciones. De otro tipo, esos son bendiciones, sí son, pero no son las principales, hermanos. La bendición principal es la bendición del alma, es la bendición espiritual. Es la bendición de Dios, de ese poder que es capaz de transformar nuestra manera de pensar. Porque una vez que la manera de pensar cambia, pues cambia nuestra manera de actuar. Si yo hago lo mismo es que pienso igual, ¿verdad? Sigo pensando igual. Nadie piensa de una manera y actúa de otra. Si sigo haciendo lo mismo, sigo pensando igual. Pero Dios cambia la mente. Eso significa regenerado, cambio de mente. Mas ahora nosotros tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Antes tenía la mente de Adán, antes tenía una mente reprobada. Ahora tengo la mente de Cristo. ¿Y cómo es que llegó esa mente? Dios me dio esa mente. Dios me está dando esa mente conforme estoy aprendiendo su palabra. Estoy recibiendo la mente de Cristo. Pero para eso tengo que escuchar su palabra y recibirla, tomarla, comerla, pues. No leerla solamente. No saborearla solamente. A mi nieta el otro día le dieron una comida y ella casi come todo. Pero pensó, esta sopa, dijo mi hija, se la voy a moler para que se la coma. Así que tomó su platito, se lo empinó y dijo, no le gustó. Pero ya es costumbre decir o mostrar que le gustó algo, ¿verdad? Pero no le gustó. ¿Y cómo sé que no le gustó? No se la comió. Eso significa, hermanos, cuando no comemos algo, no nos gusta. O ya nos llenamos de otra cosa, ¿verdad? Ya nos llenamos de otra cosa. Los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección del Señor. El problema no está en que la gente crea que la iglesia de Jesucristo es una iglesia débil, que la iglesia de Jesucristo es incapaz, que la iglesia de Jesucristo
no cambia en nada la vida de una comunidad, ni de una familia, ni cambia un matrimonio, ni cambia nada. El problema no está que la gente que no conoce a Dios piense así. El problema está que los que conocen a Dios piensen así. Ahí está el problema. Que la iglesia misma no piense, no crea lo que Dios le está diciendo, porque lo que Dios le está diciendo es que a la iglesia se le ha dado el poder, no un poder, el poder. Así que el anuncio que Jesús hizo acerca del Espíritu Santo fue: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que reciban el poder me seréis testigos. Entonces, dice la palabra que Dios nos dio con su presencia el poder. El poder. ¿Qué poder? El único. En la ficción del hombre, hermanos, el poder siempre viene de un núcleo, de una roca, de una piedra, que al final de cuentas no saben ni dónde salió. Pero ahí viene el poder, ¿verdad? O la suma de muchas cosas. Pero el verdadero poder es el que viene de Dios y el que Dios le dio a la iglesia. Y la iglesia tiene que creer en ese poder, en el poder de Dios, la presencia poderosa de Dios, el poder de la palabra de Dios, y usarlo. Y usarlo. Yo me río de los autos poderosos que andan en la calle. Algunos no son, nomás quieren aparentar que son poderosos. ¿No han visto usted por aquí en Chandler Lamborghinis? Y lo único que puede hacer es pegar acelerones en neutral. Pero camina igual que el mío. La misma 45 millas por hora. ¿Por qué no puede hacer nada? ¿Y tiene poder? Sí. O vemos esos Corvette o esos Camaros o esos Mustang, ¿verdad? Con tantos caballos de fuerza que no pueden hacer nada con ellos. No pueden hacer nada porque los límites de velocidad no le permiten hacer más. Ni siquiera se van al autódromo para darle unas vueltas a su vehículo, ¿verdad? Y probar más o menos velocidad ahí, si no se matan. Así que tenemos poder, pero no lo usamos. No lo usamos. Y pareciera ser que los autos, la gente al igual que los autos, se acostumbran a cierta velocidad. Ya están acostumbrados. Decía que la iglesia, cuando nació con poder. Imagínate, cuando la iglesia nació con poder. Luego esa iglesia que nació creció. Y creció rápido. ¿Cómo es que creció? Con poder, con el poder que tenía. En unos cuantos años creció tanto como no ha crecido últimamente. No ha crecido últimamente. Los últimos 100 años la iglesia no ha crecido como debiera. Usted ha visto iglesias que crecen, pero son núcleos nada más, son puntitos. Pero no ha crecido porque ha dejado de hacer cosas. Ha dejado de usar el poder. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero recibiréis poder y luego que recibas el poder me vas a hacer ¿qué? Testigo. No puedes serme testigo antes de tener el poder. Pero una vez que tienes el poder para poder ser un fiel, un auténtico y un poderoso testigo, como los apóstoles, porque los apóstoles daban testimonio
con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y la iglesia, ¿qué hacía? Hacía lo mismo. A donde iba con ese poder, daba testimonio poderoso de la resurrección de Jesús. Y así como los apóstoles daban testimonio, venían gran derramamiento de la gracia de Dios. Y también cuando los creyentes daban testimonio poderoso de la resurrección de Jesús, también Dios derramaba abundantemente de su gracia. Y decía, no tenían tecnología, no gastaban dineral en mercadotecnia. ¿Por qué creció la iglesia? ¿Por qué crece la iglesia? Porque depende del poder de Dios. Depende del poder de Dios. El cuadro de la iglesia cuando nació, hermanos, no era más favorable que el de hoy, ni menos. Hoy hay religiones alrededor nuestro que dicen ser cristianas. ¿No es cierto? Algunos no tienen nada de cristiano, pero dicen que son cristianas. Tienen nombre del que viven y están muertos, dice la Escritura. Pero todavía se respira el nombre de Cristo, el cristianismo, sea real o no. Pero cuando la iglesia nació y empezó a crecer, la iglesia enfrentó el paganismo. La gente era pagana, creía y de verdad creía en dioses falsos y hacía grandes y terribles cosas por sus dioses, por mantener contentos a sus dioses. Estaban llenos de paganismo, ni siquiera había que enfrentar una sola deidad. Ni siquiera podías entender cuál era las doctrinas o la base de esa deidad. Había dioses y dioses y dioses y dioses y paganismo y paganismo y paganismo. Y donde había paganismo también había brujería y había hechicería y había un montón de estas cosas. Lo mismo que hoy. Así que la iglesia penetra el paganismo. Lo penetra. ¿Cómo es que una iglesia cuyo líder lo acababan de crucificar es capaz de penetrar el paganismo de tantas y tantas naciones? ¿Cómo es posible? Poder. Esa iglesia sanaba enfermos. Y lo hacía porque era una señal de la presencia de Dios ahí. Levantaba muertos, echaba fuera demonios y sacudía ciudades enteras con el evangelio. ¿Cómo es que lo hizo? ¿En qué canal de televisión salía? ¿Quién manejaba los medios? ¿Cuáles? Había poder. Gran poder, el poder de Dios. Así que una iglesia con visión es una iglesia que está consciente de que tiene en sus manos ¿qué? Poder, pero un poder para usar. No un poder para señorearse de él, no un poder para presumir, no un poder para morirse ahí con él. Es un poder para utilizar. No tiene que andar como ese Lamborghini, ni ese Mustang, ni ese Camaro, ni ese Corvette, ahí retenido el poder sin hacer nada. Lo puede soltar, lo debe soltar. Para eso se le dio. No se le dio a la iglesia un poder para destruirse sola. Porque créamelo, la iglesia que no usa el poder de Dios termina destruyéndose solita. Sola. La iglesia que no usa el poder termina, como dicen el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, terminan Dios quitándole el candelero, quitándole la luz, quitándole el poder, para que ya no sea más luz para otros. Así termina una iglesia. La segunda cosa
además de saber que necesitamos cada día más y más usar ese poder de Dios. No más poder, pues ya lo tenemos. No más. Es que una iglesia con visión es una iglesia que testifica. Lo acabamos de ver. ¿Qué hacían los apóstoles? Daban gran testimonio. Ellos eran testigos. Es como aquel antiguo coro que dice, que habla de lo que Dios puede hacer en una vida, en una persona. Y el coro dice, entre otras palabras, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Alguien recuerda este coro? Pero te lo voy a probar. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, hazme algo. Como le pidieron a Jesús, a ver, hazme un milagrito, a ver. Hazme un show. No, Dios no va a hacer eso. Yo te doy la prueba. Yo soy la prueba. Y ¿sabes qué? Podemos testificar eso a quien más nos conoce, ¿no es cierto? Tú me conoces, tú me conociste. ¿Qué más prueba quieres? Cuando una persona es transformada es la mayor prueba. Ellos daban testimonio. Ellos compartían y la gente era transformada, la gente era cautivada por ese poderoso mensaje y la gente creía, la gente confiaba en aquello que no miraba, en aquello que no vio, en aquello que no oyó, en aquello que no tentó, como usted y como yo. Usted no vio a Jesús ni yo, no lo escuché, ni usted. No lo tenté, como Juan dice, lo que palparon nuestras manos. Nosotros tocamos al verbo de vida, nosotros lo abrazamos, lo tentamos, le estrechamos la mano. Nosotros pudimos verlo, olerlo, pudimos estar con él. Nosotros somos testigos. Pero la Biblia dice, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no han visto a Jesús, los que no han oído a Jesús, pero creen en Jesús. ¿Y cómo van a creer? Cuando hay un testimonio poderoso de su resurrección. Una iglesia con visión es una iglesia que testifica. Y hermano, ¿sabe cómo vamos a tener un problema, un gran problema aquí? ¿Que se llene esto? Ay, es que lo queremos llenar. No, mire, estamos bien a gusto así, ¿verdad? ¿Verdad que es más cómodo así? Pero no se trata de comodidad. No se trata de comodidad. Esto se va a llenar como resultado, no como meta. No es nuestra meta llenar este lugar. Es el resultado de cumplir la misión y la visión. Dice Hechos 1:8, una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. E inmediatamente viene la tarea. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cuando reciban el poder, entonces tendrán la capacidad de ser mis testigos. Esa es la capacidad que van a tener. Van a tener el poder para ser mis testigos. No van a recibir poder para echar fuera demonios. No van a recibir poder para hacer milagros. No van a recibir poder para levantar muertos. No van a recibir poder para vivir sin comer. No van a recibir poder para no llenar el tanque de gasolina y que siempre esté lleno. Porque algunos de esos quieren testificar. No se me acaba la gasolina. Miren cómo los engaña Satanás. Tengo 3 meses sin echarle gasolina y no se me acaba. Pues si mientras no lo uses no se te va a acabar, ¿verdad? Claro que pueden pasar los años y se va a secar, se va a hacer se va a hacer sólido y ya no vas a poder prender el carro. No, mira ya, no se me acaba. Poderoso Dios. Hermanos, Dios no dio poder para eso. Si usted anda en su vehículo, se le va a acabar la gasolina. Se le va a acabar la gasolina. No es el Dios del gasolinazo.
El poder es para ser testigos. ¿Y sabe por qué muchos no hemos visto el poder de Dios? Apenas si hemos visto una endijita así el poder de Dios, muy chiquitita, por una razón. Nunca hemos sido testigos. Y siendo testigos es como el poder de Dios se ve. Ahí es donde se ve. Cuando se testifica. Así que una iglesia que tiene visión es una iglesia que testifica. Dice el verso 4 del capítulo 8 que estos hermanos les pasó algo por la pura misericordia y gracia de Dios, por plan de Dios. Miren Hechos 8:4, lo que sucedió inmediatamente. ¿Lo tienen? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hubo una persecución tan grande contra la iglesia porque fue una de las maniobras de Satanás para disminuir ese poder, para disminuir ese impacto. Dijo, los voy a esparcir, los voy a separar para que no sean eficaces. Pero a donde fueron esparcidos, los que fueron esparcidos, algunos tuvieron la oportunidad de quedarse todavía, pero muchos de ellos fueron esparcidos. Ay, es que Satanás, no, es que Dios, hermanos, Dios provocó eso, Dios produjo eso, Dios permitió eso, como le quieras llamar, porque cuando fueron esparcidos, a donde fueron esparcidos, no se fueron a esconder. Ellos se fueron por todas partes haciendo ¿qué? Iban anunciando el evangelio. ¿A dónde iban? Iban anunciando el evangelio. Ese evangelio que los apóstoles primeramente estuvieron testificando de la resurrección de Jesús con gran poder, ellos hicieron lo mismo. Lo mismo. Así que a donde quiera que fueron llevados por la persecución, ellos fueron anunciando el evangelio. Y hoy en día, hermanos, muchas iglesias consideran que la evangelización no es importante. Ahora es cierto que la palabra evangelización, y no estoy en contra de esto, pero a veces el término es corto porque la Biblia nunca habla de evangelizar. ¿Usted ha visto el mandamiento evangeliza? No. Dice, haz discípulos, porque evangelizar es una parte de hacer discípulos. Va dentro de hacer discípulos. Pero hay iglesias que lo más que piensan es, yo estoy evangelizando. Y has hecho, no hago discípulos. Es como parir y tirarlo. Es como parir un niño y abandonarlo. Ya lo tuve. ¿Y qué? No, pues lo tuve, ya, a ver que agarre su camino, que crezca como pueda. Sálvese quien pueda. No, hermanos. La Biblia dice, hagan discípulos, hagan seguidores míos. Ayúdenles a que crean, a que guarden todo lo que yo les he dicho. Hay que hacer discípulos, no hay que evangelizar. Evangelizar es una parte de hacer discípulos. Una parte, pero ahí no termina. Ahí empieza. Evangelizando empieza el asunto de hacer discípulos. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer si la gente no quiere oír? Hermanos, es cierto que hay gente que no quiere oír, pero también es cierto que hay gente que sí quiere oír. Véase usted. Vea al que está a un lado de usted. Mire, si quiere oír. Pero ese es pretexto y flojera. Ay, no quieren oír. Es como el que no quiere trabajar. Ay, nadie me da trabajo. Hermano, si usted está aquí sin trabajo, salga de aquí, le doy 8 horas y haya trabajo. Ay, no, pero no, esa es otra cosa, que no le pagan lo que quiere, que no le dan el horario que quiere, que no va a hacer lo que usted quiere. Eso es otra cosa, pero que agarra trabajo, agarra. Hasta gratis. Váyase a mi casa y le doy trabajo. Usted llegue ahí 1248 West Stafford Drive y agarra trabajo. ¿Sí hay? Es hora, hermanos, es hora de que Pan de Vida sea una iglesia con visión que testifica.
Le voy a dar la clave de una iglesia que crece, una iglesia que prospera, una iglesia que se está expandiendo más allá de sus paredes. Esta es la clave. Son iglesias que han acogido la visión de alcanzar a otros para Cristo. Esa es la clave. Una iglesia que prospera, crece y se expande es porque han tomado la visión de alcanzar a otros para Cristo. Está esparciéndose, está creciendo, está prosperando como resultado de estar cumpliendo la gran comisión. Ese es el resultado. Ese es el resultado. ¿Sabe cómo usted se puede cansar? ¿Sabe cómo me puedo cansar? Trabajando. Ese es el resultado de trabajar, ¿verdad? Cansarse. Ay, no, es que me cansé. Pues sí, sí, así es. Ese es el resultado, cansarse. Si no se cansa es raro, pues ¿en qué trabaja? Porque hasta de no hacer nada se cansa uno, ¿verdad? Hasta en eso. Queremos una iglesia que prospere, queremos una iglesia que crezca, queremos una iglesia que se expanda. Y para eso le tengo una buena noticia, hermanos. El domingo pasado mi hijo predicó. ¿Y por qué hablo de mi hijo? No es orgullo ni nada por el estilo, pero David es parte de esta iglesia. Aquí estuvo 13 años. Parte de su desarrollo y crecimiento lo tuvo aquí. La mayor parte la tuvo aquí. Se conectó con una iglesia en Las Vegas con una visión de expandir el evangelio. Una iglesia que prospera, una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica, una iglesia que se expande. Y el domingo fue presentada la visión para el 2019. Y la visión del 2019 es una nueva iglesia en la Ciudad de México. Ciudad de México 2019. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué van a usar? Van a necesitar poder. Van a necesitar una sola cosa. Nos puede faltar lo que usted quiere. Nos puede faltar la electricidad, nos puede faltar agua, nos pueden faltar sillas, nos pueden faltar músicos como faltan aquí. Y algunos se quejan de los músicos y nunca los tuvieron. Yo los tuve. Había 3 guitarras, a veces había 2 pianos. Hasta aquella cosa se tocaba. Eléctrica, acústica, bajo, batería. Y un grupo tocaba un mes y descansaba y tocaba el otro. Algunos lo vieron y ya no están. Si usted extraña eso, yo lo extraño más. Pero tenemos que adorar a Dios teniendo muchos músicos o no. Para adorar a Dios se ocupan 2 cosas, a Dios y al adorador. Es todo lo que se ocupa. Es todo lo que se ocupa. Pero si usted y yo no adoramos ahora con una sola guitarra tocando, ¿cómo es que Dios nos va a llenar de músicos aquí? ¿Cómo va a suceder? Puede suceder, porque ya lo he visto. Pero he visto que se tuvo que pagar un precio, y este precio fue pedir. 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 Y luego buscar. Pero no es primero buscar y luego pedir. Esta iglesia no tiene muchas cosas, hermanos, o algunas cosas. Muchas cosas no tiene porque no las ocupa. Yo cada vez que entro a mi casa por el garage me doy cuenta que tengo demasiadas cosas. Le hice un closet en el garage a mi esposa, que ya hace mucho se llenó. Y luego cuando veo ese closet lleno dije, ¿y dónde estaba todo esto antes de estar este closet? Muchas estaban por ahí en otras partes, otras no estaban, ahora están. Hay que deshacernos de cosas. A veces la iglesia se tiene que deshacer de cosas, hermanos, para crecer. Y si no nos deshacemos, a veces Dios nos las quita.
si sigue con el plan de hacernos crecer y madurar. Yo siento que a los músicos Dios nos los quitó. Porque llegó un momento en que tener un montón de músicos que tocaban bastante bien y cantaban bastante bien, era cierto orgullo para Pan de Vida. Era cierto orgullo. Ya no tenemos ese orgullo, a lo mejor ahora tenemos otro. Nos pueden faltar muchas cosas. Esas sillas donde usted está sentado pronto no van a estar. Siéntalas, porque se van a ir. Voy a dejar 10 atrás para los que tengan debilidad. Allá atrás voy a dejar 10. No, aquí enfrente, ¿verdad? Para aquí tenerlos enfrente. Pero lo que no nos puede faltar, hermanos, porque eso sería terrible, no nos puede faltar el poder de Dios. No nos puede faltar el poder de Dios. Así que ¿con qué vamos a hacer el ministerio? ¿Con muchos músicos? No. ¿Con un edificio bien grande? No. ¿Con mucho dinero? No. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Así que una iglesia, hermanos, con visión, finalmente es una iglesia que crece. Finalmente es una iglesia que crece. Crece porque busca crecer. Miren, hermanos, usted no se, ¿cuánta gente nos visita? ¿Usted se ha fijado cuánta gente nos visita? Y muchos no les van por usted, es que no se ve bien usted. Y se van. Pero ¿sabe qué? Que hay maneras de retener a la gente. A lo mejor no hemos retenido bien a la gente que nos visita, pero también hay maneras equivocadas de retener personas. Y lo que yo quiero es que Dios siembre a la gente aquí, no que yo la amarre aquí. Y han venido algunos, pero no les gusta la iglesia, no es el tipo de iglesia que quieren, no lo que andan buscando, etcétera. Y está bien, hay otra. Lo malo es que se vayan y nunca encuentren nada, pero que encuentren la iglesia correcta. Pero no es reteniendo a la gente, no es falsificando el evangelio, no es usando nuestro poder, sino buscando el poder de ¿quién? El poder de Dios, es el poder de Dios. Es Dios quien te tiene que retener, es la palabra de Dios la que te tiene que llenar, es Dios. No soy yo, no es el edificio. A mí no me gusta que esté tan chiquito. Está bonito, pero está chiquito. ¿A usted le gusta? Pero de eso no se trata. De eso no se trata del edificio. Se trata de Dios. Y vamos a crecer, pero yo prefiero que crezcamos teniendo no 4 o 5 grupos pequeños, que tengamos 20, que tengamos 30, que tengamos 40, que tengamos 50, que tengamos en el oeste, que tengamos en el este, que tengamos en el norte, que tengamos en el sur, que tengamos en Maricopa, que tengamos por donde quiera. Prefiero eso, porque eso es crecer. Y lo vamos a terminar mostrando. Hechos 2:41. Y es que Dios diseñó la iglesia. ¿Quién diseñó la iglesia? No somos nosotros los que diseñamos la iglesia, hermanos. No es diseño del hombre. Sí, yo sé que hay iglesias diseñadas por hombres, créanmelo, sí hay. Diseñadas por personas. Pero la iglesia de Dios la diseñó Él. La estructuró Él. Completamente. Dios equipó la iglesia, no solamente la diseñó, la equipó, le dio poder. Además de equiparla, le dio el poder a la iglesia para que creciera. Porque cuando Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, no se terminó en Jerusalén. Y con ese poder me vas a hacer testigos ¿en dónde? En Judea. Que Jerusalén estaba en una ciudad de la provincia de Judea.
Samaria era una provincia vecina. Así que van a serme testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que dijo. ¿Qué estaba diciendo Dios? La iglesia va a crecer, se va a expandir, se va a multiplicar, porque para eso la creé, para eso la diseñé, para eso la equipé. ¿Y sabe qué? Esos pocos hermanos se la creyeron. Y crecieron con obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros? Ellos tuvieron muchos obstáculos. El paganismo el primero. El fuego de Satanás estaba en contra de ellos totalmente y ponía y activaba a la gente en contra. Vino una gran persecución. Y mucha gente, cuando vino la gran persecución, le convenía más quedarse callada que abrir la boca. ¿Verdad? En boca cerrada no entran moscas. Así que no hablo de, por eso estoy así, por testificar de Jesucristo. No andaban deprimidos, enojados con Dios. Es que mira, ahora que más testifico, mira cómo me va. Ya no tengo casa, no tengo propiedades, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada. Mira dónde estoy, sin nada. Y en vez de hacer eso, ¿qué hacían? Testificaban. Testificaban porque sabían que para eso vivían y que Cristo podría venir por ellos en cualquier momento. Así que ellos querían que cuando viniera Jesús los hallara testificando. ¿Cómo quiere Dios hallarnos a nosotros? ¿Y cómo queremos que Dios nos encuentre cuando Él venga? Hechos 2:41. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 2:41 y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:3 y 4. Denle vuelta a la página y dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. ¿Pero qué eran? Hombres, no estamos contando mujeres ni niños. Primero eran 3,000 personas. Luego eran como 5,000 hombres. Vamos al 6:7. Y dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Imagínate sacerdotes convirtiéndose. Imagínate que el obispo de Arizona se convierta a Cristo y la iglesia de Santa María, ¿verdad? Que está ahí en Galveston. Ya el sacerdote venga aquí porque es creyente, se ha convertido. Y el presidente de los mormones también. Y dice Hechos 6:7, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ya no le echan miles, ya no dicen 3, ya no dicen 5,000. Ahora se multiplicaban grandemente que no los podemos ¿qué? Contar. ¿Quién va a contarlos si andan por todas partes creciendo? Hechos 9:42. Y dice Hechos 9:42 al final el 9. Porque ahí pasó algo. Hubo una resurrección de Dorcas. No Orcas, Dorcas, no Orcas. Y aconteció, dice el verso 42, esto fue notorio en todo Jope, una isla griega en poder de Roma. Todo Jope supo de una mujer que había muerto, ¿sí? Que resucitó. Y esta noticia se expandió por tantas partes que muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Ya estamos hablando de multitudes. Y el último verso que quiero que lean es el 11:21. Y en el 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor en otro lugar llamado Antioquía.
Y sabe, esto sucedió en semanas, en meses. Por eso cuando Pablo hacía sus viajes misioneros se encontraba creyentes. ¿Y de dónde? De los que creyeron. Cuando los que se esparcieron testificaron. Les faltaba crecer, sí, porque no habían tenido nutrición espiritual, no habían tenido enseñanza. Pero ahí estaban esperando la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que pueden desviar una visión. Situaciones, malas actitudes, tradiciones, pecado, ceguera espiritual, una mala administración, rebeldía. Pero la Biblia dice en Hechos 26, 19. Estas palabras, Hechos 26, 19. Hablando del rey, le dijo Pablo a Agripa, una vez que tuvo esta visión de parte de Dios Pablo, él le dijo a Agripa, Agripa, oh rey, Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Así que hermanos, o somos consecuentes a la visión celestial, o seguimos la visión celestial, seguimos la visión de Dios, o B, somos rebeldes. Tenemos que escoger. O soy rebelde a la visión de Dios, o me adhiero a la visión de Dios, me uno a la visión de Dios. ¿Tomo la visión de Dios o dejo pasar la visión de Dios? Ponte de pie. En términos prácticos, ¿cómo sería una iglesia con visión? ¿Cómo podemos ser nosotros, Pan de Vida, una iglesia con visión? Una iglesia con visión actúa ahora mismo. Una iglesia con visión dice, ahí luego, mañana, el año que entra, después. Una iglesia con visión dice, ahora, ahora. Una iglesia con visión cruza el Mar Rojo, pero no se ahoga en él. Lo cruza en seco. Lo cruza en seco. Una iglesia sin visión, en cualquier charco se resbala y cae. Una iglesia con visión pescan hombres. Los pescan en el mar. Una sin visión los pesca en el lago. Los que ya. Una iglesia con visión da saltos de fe, por fe y para fe. Una iglesia con visión se multiplica. Se multiplica. Usted trae a otro, el otro trae a otro, el otro a otro. Eso es multiplicar. Y sobre todo, funciona con una sola cosa. Y no es el dólar, no es con el señor dólar. Funciona con una sola cosa, el poder de Dios.
Una sola cosa necesitamos, hermanos. Tu matrimonio, tu familia, tu iglesia necesita una sola cosa: el poder de Dios. Y ese tenemos que buscar. Ese tenemos que buscar. ¿Dónde? Ahí en tus manos, porque ya nos los dio. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Poder. No es que no van a oír. ¿Recuerda cuando envió a los 70 el Señor? El Señor les advirtió: va a haber casas que no los van a recibir. No, los van a correr. Sacúdanse los pies. Anúncienle paz, pero si no quieren, adviértanles. Adviértanles. Sacúdense sus pies, pero adviértanle y váyanse. Pero luego vayan a una casa donde encuentren a una persona de paz. Y cuando encuentres a esa persona de paz, con el mismo anuncio, con el mismo saludo, quédate a posar ahí con ella. No vayas de casa en casa. Si encuentras a una persona de paz, quédate con ella. ¿A qué? A compartirle. Hay personas de paz cerca de usted. Y por los que no quieren, hay alguien que sí quiere el evangelio. A esos hay que buscar y a esos hay que dedicarnos. ¿Eres una persona de paz? ¿Eres una persona de paz que quiere recibir el evangelio? Hoy es el día de recibirlo. Vamos a orar. Padre, te pido en esta mañana que tú nos indiques, que tú nos muestres en nuestro corazón, que nos dé fe para creer. De que así como aquellos que ahora te conocemos, no te conocíamos, pero un día tú derramaste de tu poder y alumbraste nuestro entendimiento para saber que tú no eres una religión que practicar. No eres solamente una idea en la mente de alguien. Tú eres un Dios real, verdadero, amoroso, poderoso, santo, único. Ese Dios que nos llama a sus caminos, cuyo propósito es darnos vida. Vida hoy, vida mañana y vida en abundancia. Liberarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, Señor, que nos separan de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que si hay alguien aquí que no te conoce, como yo no te conocía, hasta que tú te manifestaste a mi vida te pude conocer. Yo no te pude conocer por mis medios, fue por tu poder y por tu gracia y por tu misericordia. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, tiene que dar ese paso de fe y confiar solo en ti, sin argumentar, sin querer saber, sin querer preguntar, simplemente tener la dicha de poner nuestra vida en tus manos, para que tú hagas lo que sabes hacer con nuestras vidas. Porque tú nos creaste al hombre, perfectos a tu imagen, pero en el camino pecamos y nos echamos a perder, pero tú tienes el poder, la gracia, la misericordia y el amor para restaurar aquellos corazones, aquellas vidas que se han perdido. Por eso tu Hijo nos dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido antes de que me encontrara, Señor, pero así perdido, así me amaste y me diste vida y me diste una nueva vida. Señor, yo te pido que si hay alguien que por la fe, Señor, ahora entiende lo que no ha entendido en el pasado, que está perdido sin ti, que está hambriento sin ti, que está sediento sin ti, que está muerto sin ti, pero que tú hoy le quieres dar vida. Y si esa persona desea esa vida, te pido, Señor, que hoy se la des, pero te la tiene que pedir, porque el que pide recibe. Te la tiene que pedir. Ese es el único paso de fe. Pero si creyeres en tu corazón, si testificas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estas cosas van juntas. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que aquel cuyo corazón está siendo tocado por ti, te confiese delante de los hombres. Y yo solamente quiero invitar, porque Dios me lo muestra, me lo pide, que si hay alguien aquí que esta mañana quiere recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna, quiere recibir la gracia y misericordia de Dios y por la fe convertirse espiritualmente en un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús solamente, testifícalo. Ahí donde estás, ni vas a hablar, ni vas a venir, ni vas a caminar, ni vas a sentarte, ni vas a pararte, solamente donde estás, dile: Señor, este día quiero entregar mi vida a ti, para que tú me salves, para que tú me cambies. Te quiero conocer como el Señor de mi vida. Ahí donde estás solamente alza tu mano. Alza tu mano solamente. Qué difícil es alzar la mano cuando no hay fe. Es imposible a veces. No tienes que saberlo todo ni poderlo todo, solamente tienes que confiar. Confiar en Él. Alza tu mano, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más aquí que necesite poner su confianza, su vida en las manos de Dios? Dios te bendiga. Alza tu mano solamente. Yo voy a orar por ti solamente. Alza tu mano. No la retengas. Alza tu mano si ese es tu deseo. Ese es el deseo de Dios, pero tu deseo, ¿cuál es? Padre, tú conoces los corazones. Cuán blandos, cuán duros, cuán cerca, cuán lejos. Pero Señor, nadie puede decir de los que estamos aquí: yo no sabía, yo no supe. No tenemos, como dice Romanos, los seres humanos no tenemos excusa de no seguirte, de no amarte, de no obedecerte. Yo te pido, Señor, por aquellos que de verdad esta mañana alzaron o no alzaron su mano, pero este día quieren poner su vida en tus manos. Dice tu palabra: pide y recibirás. Y dices tú que el que te llama, tú no lo echas fuera, tú lo recibes. Y yo te pido, Señor, que a partir de este día tu poder se manifieste en sus vidas y puedan testificar con gran poder de un Cristo vivo y poderoso. Te ruego, Señor, por esta iglesia bendecida por ti, amada por ti, que, Señor, podamos crecer, no como propósito, no como meta, sino como el resultado de ser fieles a ti. Pon, Señor, en nuestros labios el Evangelio. Pon en nuestra vida la determinación de vivir para ti y que tu poder se manifieste a tal grado que la gente que nos rodea te conozca y te siga. Por la acción, no solo por la vida, por el testimonio, por la palabra. Porque yo creí por la palabra que alguien me dio, por tu palabra que alguien me compartió. Y los que están aquí vinieron a ti de la misma manera. Los que no están ahora y estarán mañana vendrán de la misma manera. Haznos, Señor, a pan de vida una iglesia que pesca hombres en el río, en el mar, no en los lagos, no en albercas. Trae, Señor, gente nueva. Que coma, que dé sus primeros pasos, que camine, que crezca y que corra entre nosotros.
Te lo ruego en el nombre de Jesús.